Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14 y 27 al 31. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de las lenguas y todas las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 99 y el responsorio es: Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su presencia. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre.
Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Juan Crisóstomo, memoria de quien celebramos hoy. Él es obispo, fue arzobispo de Constantinopla y doctor de la iglesia griega, o sea, de la iglesia oriental. Juan Crisóstomo nació en el año 347 y a una edad ya de, digamos, en los 18, 19 años, él ya empezó su vida religiosa como ermitaño y vivía en cuevas como vivían los ermitaños de aquellos tiempos. Pero el estilo de vida era tan rígida y tan dura que no duró mucho tiempo ese estilo de vida, puesto que su salud empezó a decaer bastante y él tuvo que abandonar esa vida de ermitaño. Cuando llega a Constantinopla, él es escogido por el emperador para que sea el arzobispo de Constantinopla. Y con la ayuda de otros, el arzobispo de Alejandría en Egipto, que tenía precedencia sobre la sede de Constantinopla, pues ayudaron para instalar a San Juan Crisóstomo como arzobispo. Ya para entonces él tenía mucha fama por su oratoria, era un buen predicador. Y cuando fue instalado, pues muy rápido se puso para promover una reforma de los clérigos de aquel tiempo y también la reforma moral de la corte del emperador. Esto provocó mucho resentimiento por parte de la emperatriz Eudocia, esposa del emperador, y pronto se empezó la trama para mandar a San Juan Crisóstomo al exilio, puesto que las reformas morales que promovió en la corte, la emperatriz las tomó muy, muy personal, como que iban dirigidas hacia ella, y pues también daba mucho motivo y causa para estas reformas que San Juan Crisóstomo promovió. San Juan Crisóstomo fue exiliado otras 2 veces más y muere en el último exilio hacia el año 407. Fue reconocido, ya como dije antes, por su oratoria. También cuando fue instalado como arzobispo, él decidió vivir una vida muy limitada al estilo de su experiencia de ermitaño. Redujo bastante el presupuesto de su casa y esto después lo donaba para los pobres y también para crear y construir hospitales para la gente necesitada. Así que sus reformas morales y religiosas pues estaban muy bien cimentadas en su propia convicción evangélica. Así que fue un doctor de la iglesia. Hoy en día es contado entre uno de los 4 doctores de la iglesia más importante de la iglesia oriental. Y cuando hablamos de la iglesia oriental estamos hablando de la iglesia cristiana griega. Cuando decimos iglesia occidental, nos estamos refiriendo a la iglesia católica romana, ¿no? Así que él es contado como uno de los 4 doctores de la iglesia griega principales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, San Atanasio, San Basilio y San Gregorio de Naciseno. Así que gracias le damos a Dios por este gran hombre, San Juan Crisóstomo, por su testimonio, por la huella profunda que dejó en la iglesia cristiana de aquel entonces. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios y hoy
leemos se nos da una imagen de la iglesia que Pablo utiliza y que no, nos dicen los comentaristas que quizás no es única a Pablo, puesto que hablar de una comunidad con la imagen del cuerpo parece que era algo que los griegos utilizaban mucho, pero siempre enfocándose en la cultura griega de la jerarquía, de la importancia de unos sobre otros. Pero cuando Pablo utiliza esta imagen de la iglesia, la comunidad, como un cuerpo, lo hace de una forma diferente, en el cual pone en relieve la igualdad de dignidad entre los diferentes miembros de la comunidad y los diferentes dones que son siempre dados para el bien de la comunidad y no simplemente para la persona, y de que todo don que sea dado, por más importante que sea, si no sirve para crecer y para alimentar a la comunidad, pues entonces es una distracción o una destrucción de la comunidad. Todo don es dado para el bien común, para hacer crecer, para fortalecer a la comunidad. Y aunque hay una jerarquía en estos dones, esos dones siempre vienen de un mismo espíritu, y porque vienen de un mismo espíritu, entonces nunca se deben de tomar como algo personal, que el individuo, la persona que ha recibido ese don, que lo tome como algo suyo solamente. Si no está puesto al servicio de la comunidad y si es tomado como algo personal para imponerse o para humillar a otros, pues entonces esa persona está mal utilizando ese don que Dios mismo le ha dado. Dice Pablo: hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Así que Cristo aquí es imagen de la comunidad. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y aquí Pablo nos introduce y nivela la jerarquía que es muy común aún hoy en día en la mayoría de las ciudades, ¿no? Donde la discriminación y la distinción entre clases, entre razas, a veces divide. Y Pablo aquí dice: porque hemos sido bautizados por un mismo espíritu, entonces somos llamados a recibir una misma dignidad. Así que la discriminación, que es muy común en todas las sociedades, entre ricos y pobres, entre razas, aquí Pablo utiliza entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, nuestro bautismo nos pone en un mismo plano. Y que esas discriminaciones, esas diferencias no deben seguir siendo utilizadas para imponerse unos sobre otros, o para decir que estos que son judíos son más importantes que los no judíos, o estos que son libres son más importantes que los que son esclavos, ¿no? Así que aquí Pablo introduce unos conceptos que retan seriamente la estructura social de la comunidad de Corinto. Y por medio de la imagen de la comunidad basada en Cristo, y también por el mismo bautismo en un mismo espíritu que todos hemos recibido, todos somos puestos en un mismo nivel de dignidad. No podemos negar la diferencia entre nosotros de culturas, lenguas, de sociedad a diferentes niveles, pero esto no nos puede llevar a seguir discriminando y distinguiendo para crear unas divisiones de que unos son superiores a otros. Este sigue siendo un reto constante para nosotros cuando utilizamos nuestras diferencias, ya sea de razas, de clases, de niveles económicos, para pretender que unos son superiores o mejores que otros, o para oprimir a unos, o para poner al servicio a unos de otros, ¿no? Y esto es un tema, repito, que aún nos sigue retando, no tan solo en las sociedades de las cuales somos partes y que nombramos cristianas, sino también dentro de la iglesia misma.
estas distinciones, estas discriminaciones aún siguen impactando y nos siguen dividiendo. Así que es un tema que aún tiene mucho que enseñarnos y retarnos en la forma de que somos una iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Continúa Pablo diciendo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Hay una diversidad de dones y de miembros, pero que todos somos llamados a la unidad. Si ponen atención en la celebración de la Sagrada Eucaristía, el concepto de la unidad a la cual somos llamados en Cristo, que es un solo Señor, un solo Salvador, resalta mucho, ¿no? Puesto que es la unidad a la cual Dios nos llama como un solo pueblo bajo un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador. Continúa Pablo diciendo, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, ya aquí hace el contacto directo entre la imagen de Cristo y la iglesia. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. Ahora aquí nos menciona una lista, que ya esta lista la ha mencionado al principio de este capítulo 12, pero ahora aquí en el versículo 27 de este capítulo 12 vuelve otra vez a mencionar esta lista y da una jerarquía de importancia. Pero repito, esta jerarquía de importancia tiene que vivirse en el servicio a la comunidad. Esta jerarquía no dice que los apóstoles sean más importantes y que por tal, porque son apóstoles, estén por encima de otros o tengan más importancia que otros, puesto que ese don, ese carisma que se les ha dado es para el servicio de la construcción de la comunidad. Y mientras no se viva ese carisma para el bien de la comunidad, entonces ese don pues es más destructivo que constructivo para el reino de Dios. Así que Pablo dice, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Así que aquí este orden, al mencionar a los apóstoles, está haciendo referencia a la tradición apostólica en la cual está fundada la iglesia, o sea, en el testimonio de los apóstoles que convivieron con Jesús, que escucharon, que lo vieron, que fueron testigos tanto de su vida, pasión, muerte y resurrección y también de la ascensión. Todo esto es parte de la tradición apostólica en la cual está construida la iglesia. Y los apóstoles pues vienen siendo la autoridad de esta iglesia primitiva. Después vienen los profetas, y por profetas no se refiere a aquellos que adivinan el futuro. No, el profeta es aquel que discierne qué es lo que el Espíritu de Dios por medio de su Espíritu nos está comunicando y a qué es lo que nos llama. Esta es la función de los profetas. En tercer lugar, los maestros, aquellos que enseñan, aquellos que han recibido el carisma de comunicar y transmitir no solamente la tradición, sino también las enseñanzas de la palabra de Dios. Y después menciona otra serie de dones que se dan en la comunidad. Los que hacen milagros, los que tienen el don de curar, los enfermos, los que ayunan, los que ayudan y los que administran. Todos son designados como dones de Dios. Y esta lista no se da como exhaustiva, o sea, de que Pablo menciona la totalidad de carismas que existen, no. Simplemente está indicando los dones que en esta comunidad de Corinto existen y que por tanto deben de ser puestos al servicio de la comunidad. Por una parte, Pablo está reconociendo la riqueza de dones que existen en esta comunidad, pero a la misma vez, al darles la imagen de la comunidad, de la iglesia como el cuerpo, le está diciendo que tiene que haber un orden, tiene que haber
una estructura que canalice los dones y las fuerzas del Espíritu que han recibido para el bien de la comunidad. Y puesto que Pablo parece que ha escuchado de esta comunidad que a pesar de la diversidad y riqueza de carismas, pues hay rivalidades y celos entre ellos. O sea, no hay orden. No hay una estructura que canalice para el bien de la comunidad toda esta riqueza de dones que han recibido. Y para Pablo, si no existe un orden y una estructura que pueda hacer más efectivo esta gracia de Dios, pues entonces estos dones van a ser para destruirse a sí mismos en vez de construir la comunidad. O sea, de nada sirve tener tanta riqueza de dones si no son puestos al servicio de la comunidad y después se vuelven algo personal, que después alimentan los celos y rivalidades entre ellos. Después menciona los últimos, el don de lenguas, y nótese que aquí, cuando habla del don de lenguas, siempre lo conecta con aquellos que los interpreten. De nada sirve tener gente que tenga este don de lenguas si no hay nadie que pueda interpretar lo que se dice. Y esto a veces en comunidades o en grupos, por ejemplo, carismáticos, a veces los que hablan en lenguas por la manifestación, pues a veces tienden a dominar, y cuando no se puede interpretar lo que se está comunicando, pues tampoco de nada sirve, ¿no? Para Pablo, todo don tiene que tener su función dentro de la comunidad. Y si simplemente es algo expresivo y personal que solamente alimenta la personalidad del individuo o de la individuo, pues entonces este don de lenguas fácilmente se puede convertir en algo de superioridad sobre otros. Y cuando Pablo da esta jerarquía de dones, pues nos quiere dar a entender que hay una importancia de los dones para la comunidad, y no porque aquel que habla lenguas y el otro que interpreta, porque más suena, porque más se manifiesta, es más importante que aquel que es maestro o que aquel que es profeta, ¿no? Así que aquí está no solamente una orden jerárquica, sino también una estructura que tiene que estar puesta para la función de construir y alimentar la vida de la comunidad del reino. Muy bien, pasamos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Lucas. Y aquí tenemos una escena que solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y es una escena muy singular, porque Jesús parece que es conmovido por lo que ve. Jesús entra al pueblo de Naín, y saliendo del pueblo viene un grupo que van a enterrar a un joven. Y detrás del ataúd del que van a enterrar, pues viene la madre. Y el Evangelio identifica a esta madre como una viuda. Y ahora quizá la pregunta muy lógica es, bueno, ¿y cómo Jesús sabe que esta mujer es viuda, de que al que van a enterrar es su único hijo? En muchas culturas, las viudas particularmente visten de cierta manera, ¿no? O los que están de luto, ¿no? Visten de cierta manera. En Occidente es el color negro, en Oriente es el color blanco, ¿no? Cada cultura expresa el duelo diferente, aún en la forma que se viste. Y es muy probable que Jesús se dé cuenta de que es una viuda por la forma en que va vestida esta mujer, y por eso muy probable es que Lucas menciona este detalle de que la madre es viuda. Ahora, las viudas forman parte de un grupo muy específico en la tradición profética, grupos vulnerables en todas las sociedades de aquellos tiempos, en los cuales cuando una viuda quedaba desamparada, o sea que no tenía un esposo o un hijo que cuidara de ella, pues entonces peligraba esta viuda.
Igualmente, otro grupo que los profetas siempre mencionan y siempre recuerdan al pueblo de Israel que cuiden de ellos por su vulnerabilidad social son los huérfanos. Y después hay otro grupo que regularmente también mencionan los profetas, que son los extranjeros, o sea, los que se encuentran lejos de su clan, de su familia, que los puedan proteger. Así que aquí en esta escena Jesús responde a la experiencia no solamente de dolor, de duelo de la madre que es viuda y que está enterrando a su único hijo. Aquí Jesús, para nosotros que hoy escuchamos este evangelio o lo leemos, nos quiere recordar de que Jesús, como Hijo de Dios, como también como profeta, está respondiendo a la vulnerabilidad de un grupo en su sociedad, las viudas. Y que nosotros que leemos este evangelio también nos recuerda la responsabilidad que tenemos de responder a las necesidades de los diferentes grupos vulnerables entre nosotros. Quizás para nosotros hoy en día no son los huérfanos, no son las viudas, no son los extranjeros, que sean los más vulnerables. Pueden ser los enfermos, pueden ser los inmigrantes. O sea, en cada tiempo, en cada sociedad, nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿quiénes son los más vulnerables entre nosotros, a quienes somos llamados a responder? Puesto que Jesús mismo nos modela en su reacción a esta viuda que va a enterrar a su único hijo. Y es una escena muy conmovedora. Dice, en aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Así que Jesús va entrando a esta población y reacciona ante esta escena. ¿Qué es lo que lo hizo reaccionar de esa manera, en la cual no recibe una petición ni por parte de la familia del muerto, ni por parte de la gente que la acompaña, sino Jesús mismo toma la iniciativa de responder tanto al duelo, al dolor de la madre por su único hijo, como también a la experiencia de ser viuda la madre? Jesús, como representante profético de Dios, pues está respondiendo a este grupo que la viuda representa, el grupo vulnerable dentro de su sociedad. Y repito, nosotros que leemos este evangelio, que escuchamos este evangelio, nos recuerda que también como discípulos de Jesucristo somos llamados también a responder a las necesidades de aquellos más vulnerables entre nosotros. Así que Jesús presencia esta escena y es conmovido por el duelo de la madre y viuda del muchacho que van a enterrar. Y es movido para hacer algo. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. En los evangelios hay 3 resurrecciones que se nos dan. Una de ellas es esta, en el evangelio de Lucas. Después tenemos también la escena según el evangelio de Mateos, de la hija del administrador de la sinagoga, que viene y le pide a Jesús que vaya a su casa puesto que su hija acaba de morir. En los evangelios de Marcos y Lucas, esa misma escena, la niña no ha muerto, está muy enferma, pero en el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateos, nos dice que la niña ya ha muerto. Y según el evangelio de Mateos, pues Jesús también resucita a esa niña y se la regresa a su familia. Y después, la tercera escena de que Jesús resucita a una persona, la clásica de los evangelios, es la de Lázaro, en el evangelio de Juan. Así que son tres escenas que se nos dejan
en los evangelios donde se nos dice que Jesús es el Dios de la vida y de la muerte. Jesús como representante de Dios, como espejo de Dios mismo, viene a darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Ahora, la lección para nosotros es esa, ¿no? De que imitando a Jesús hemos de buscar de promover la vida en otros. No con el mismo poder, no con la misma forma que Jesús lo lleva a cabo, pero sí en nuestras circunstancias, en nuestros momentos de comunidad, de relación con otros, de que nunca perdamos la oportunidad de promover la vida, la esperanza, la caridad, el amor, ¿no? Este es el mensaje central para nosotros hoy en día, y particularmente entre aquellos más vulnerables, que es lo que la viuda representa en este evangelio. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Son impactantes las palabras que el evangelista Lucas nos dice. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y que estas palabras también se apliquen a nosotros, de que nosotros seamos esas manos que se estrechen a otros, particularmente a aquellos más vulnerables entre nosotros, para hacer la presencia de Dios, y que se puede decir: Dios nos está visitando a su pueblo por medio de cada uno de nosotros, cuando somos pues portadores no tan solo de la buena nueva, sino también del amor, de la compasión, de la misericordia de Dios, promoviendo vida, promoviendo esperanza, promoviendo justicia, ¿no? Nosotros que hoy en día escuchamos este evangelio, es a lo que somos llamados. Repito, particularmente aquellos más vulnerables entre nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.